Bueno, pues ahora sí, muy buenas tardes a todos. Pues creo que hoy tenemos una sesión de lujo de esto que es nuestro ciclo de lecturas, letras en vivo, que es una de las misiones que se ha dado la Sociedad de Escritores de Morelos, de la que tengo el honor de ser presidente, de poner escritores frente a los lectores, frente al público, que los conozcan personalmente, que los oigan decir cosas sobre su propia obra, etcétera. Pues hoy decíamos que tenemos una figura muy destacada de la literatura mexicana, nos da mucho gusto y creo que también les va a dar mucho gusto a todos ustedes. Ella es Elsa Cross, que está dentro del género de la poesía y que yo creo que todos la conocen por lo menos por alguna de sus obras y el que menos la conozca por lo menos habrá oído su nombre. Pues me da mucho gusto, quiero saludarla. Elsa, nos da mucho gusto, te agradecemos mucho tu presencia con nosotros. Y voy a pasarle el micrófono a mi querido Ángel Cuevas, que fue además el promotor directito de que esté Elsa aquí con nosotros. Ángel, por favor, cuéntanos tú brevemente quién es Elsa Cross y dinos todo lo que quieras sobre ella. Bueno, muchas gracias. Buena tarde a todos, bienvenidos. Acabamos de escuchar al maestro Rubén Pizano, que como ya lo dijo, es el presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos. En realidad esta es una actividad promovida por todo el equipo, por todos los socios de la Sociedad de Escritores de Morelos, dentro de un programa de actividades que se da periódicamente, que se llama Letras en Vivo. Hace poquito estuvo por aquí Carlos Landeros hablando sobre Elena Garro, y bueno, vienen en camino otras lecturas públicas, pero efectivamente es un gusto enorme, querida Elsa, un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros un poco de tu trabajo, un poco de tu trayectoria. Como platicamos, es una lectura comentada, ella nos leerá poemas, nos irá contando y esperamos, ¿verdad?, que en algún momento el público quiera interactuar, preguntarle cosas, comentarle cosas. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias como siempre a nuestros amigos de la librería La Bigotona, que nos reciben aquí con los brazos abiertos. En realidad tengo una semblanza de Elsa para presentárselas brevísimamente. Es una semblanza resumidísima y después mejor vamos a escuchar de viva voz a la poeta. Elsa Cross nace en la Ciudad de México en 1946. Ha desarrollado paralelamente una actividad literaria y una carrera académica. Tiene maestría y doctorado en filosofía por la UNAM, donde es profesora titular. A su poesía completa, 1964-2012, publicada en el 2012 por el Fondo de Cultura Económica, han seguido 5 libros más, entre ellos Insomnio, 2016, Nepantla, 2019 e Isla Negra, 2023, que obtuvo en el 2024 el Premio Mazatlán de Literatura. Han aparecido 14 libros de poesía suyos en otros países y se han incluido sus poemas en más de un centenar de antologías. Entre otros premios, su obra ha recibido el Roger Calois, París, 2010, Medalla Bellas Artes, México, 2012, Poestate, Lugano, Suiza, 2015, Premio Nacional de Artes y Literatura, México, 2016, el Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, México, 2019,
un premio del Ministerio de Bienes Culturales de Italia en el 2020 por su libro Bomarzo, por el libro mismo y la traducción de Stefano Tedeschi, y el Premio Internacional Alfonso Reyes 2023. Ha publicado también 6 libros de ensayos sobre filosofía, poesía y mito. Los más recientes son Un templo en el oído, Ensayos sobre el mito y lo sagrado, 2022, y El Dios que danza, un acercamiento a la estética y las artes escénicas de la India, 2023. Apareció también su vasta compilación El lejano oriente en la poesía mexicana en el 2022. En el 2018, la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, instauró la Cátedra Elsa Cross de Poesía Iberoamericana, que cada año organiza desde entonces diversos ciclos de conferencias y un coloquio de poesía entre países de habla hispana. Con nosotros Elsa Cross. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco mucho esta invitación a la Sociedad de Escritores Morelenses y a todos ustedes por su compañía aquí. No sé si se oye bien. ¿Sí? Qué bueno. Pues, como decía Ángel, voy a dar lectura a algunos poemas. Y el criterio de la lectura es muy discutible, realmente, porque pensé combinar poemas de distintas extensiones, que van desde 3 versos, es decir, 3 líneas, a 3 páginas, para ver pues lo que implica el desarrollo de un poema en esa extensión. Si se hace demasiado largo, me dicen esto y lo abreviamos, porque no se trata tampoco de que sea así interminable, ¿no? Y voy a leer poemas pues de los últimos libros que he publicado, exceptuando uno que salió en 99 y que contiene poemas muy cortitos. Pero voy a empezar con el libro más reciente, que se llama Isla Negra. Y el título viene de la casa de Pablo Neruda, cerca de Valparaíso. Voy a leer ese poema, pero antes otros 2. El primero se llama Vacante. He cruzado 2 veces tu puerta, endiosada de ti, y comí de tu carne, llevando guirnaldas de serpientes, y bebí de tu sangre, coronada de hiedra perenne. Y te miro reinando en lo alto, donde siempre te ocultas, y te miro en lo bajo, extranjero, donde no te conocen quienes te adoran fieles y llevan tus colores sin saberlo, donde tú recompones no un cuerpo despedazado, sino el alma escindida de sí misma, y arrojas luz sobre tu propia oscuridad. Ahí te descubro como fiera agazapada en lo alto de un risco, como pura vibración en lo alto de un grito, como flor inmaculada en medio del pantano. Y él me miraba y yo lo miraba. Adivinanza. La que se esconde y salta
y se revierte en ojo que avisora, la que remonta y se cierne, ensanchándose más hasta perderse, la que se oculta y queda quieta y se duerme en su asombro, la que se va hacia dentro de sí misma, se devora a sí misma y se abisma en su propio silencio, la que se queda en el doblez del instante, en la ausencia de todo, la que rompe su encierro, su propio capullo transparente, la que irrumpe invisible, la que toca intangible, la que habla inefable, la que avisora con su ojo prismático y se va multiplicándose y regresa volviendo a hacerse una con la misma luz creciendo a borbotones. ¿Quién es? Y de este mismo libro leo Isla Negra, que es el poema sobre la casa de Neruda. Y tiene como epígrafe una inscripción con algo del propio Neruda que está en la casa y que dice: y si lo que sé no le sirve, no he dicho nada, sino todo. Un costillar de ballena en esas nubes, una acuciosa mantarraya, jinetes que se alebrestan y se deshacen. Y tú, hermanito del mar en tierra firme, lobo de bar, traes el mar a tu casa, ebrio de gaviotas y goletas, de veleros estivales, de la danza de anguilas jardineras y corales luminiscentes que se prenden y se apagan en tus versos. Invisible navegas entre peces y astrolabios, entre timones y peroles, entre dientes de cachalote y tablas naufragadas, orando a Nuestra Señora de las Mareas y a Santa María de Rapanui, consolando a María Celeste que llora en su bateau mouche, dejándote seducir por la sirena de Glasgow. Anfitrión de piratas y cheroquis, así navegas, ebrio de un vino más rojo que tu vaso, ebrio del mar rompiendo entre las rocas allá afuera, donde ahora las nubes se adelgazan y un barco tan ebrio como tú se pierde en la distancia. Para contrastar con lo anterior, que digamos que son poemas de una extensión normal y son de un libro que se llama Cantáridas. Es un poco arbitrario en relación con el tema del poema, que tiene que ver con el santuario de Apolo en Delfos, donde las Cantáridas no tienen nada que hacer, pero no me importa, así salió. El mito del santuario délfico era un santuario oracular, a donde gente no solo de toda Grecia, sino de todo el mundo antiguo llegaba a consultar el oráculo. Y el mito decía que ese santuario había sido originalmente de la Madre Tierra y que el dios Apolo
había llegado a apoderarse del santuario, cosa no rara, como vemos que pasó acá también entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui y muchas otras historias. Es un tema muy recurrente. El héroe masculino que llega y mata o destituye o destruye en la forma en que puede a una divinidad femenina más antigua. Esto en todas las mitologías lo va uno a encontrar, no me quiero extender, pero aquí en Delfos se supone que llega Apolo y mata a la serpiente Pitón, que era una serpiente femenina, y que la diosa Tierra la tenía al frente del santuario. Entonces, desde ahí el santuario llega a ser un santuario de Apolo. Bueno, es ya mucha explicación. Tiene un epígrafe de Píndaro que dice: junto al ónfalos envuelto en sombras. El ónfalos era el ombligo del mundo. Y hay ombligos del mundo en todos lados. Aquí en México ha de haber varios también. Entonces, bueno, es un arquetipo universal. El centro del universo está aquí, y punto, ¿no? Y de hecho, uno debiera pensar que está en cada uno de nosotros, está en sí mismo, el centro del universo, sin que esto se relacione con el ego, por favor, porque entonces sí que la molamos. Y entonces voy a leer algunos poemas de este libro, también contrastando porque estos poemas fuerzan a una gran concisión por lo breves, ¿no? Y desde luego que aquí sale a relucir la serpiente o dragón de Delfos. La piedra roja, sangre de la serpiente, se deslava en el día. La luz cae sobre el santuario. En las ruinas desiertas, secas cantáridas, cáscaras, escaldaduras, rastros de acíbar en la lengua. Serpiente, la que sabe y engendra, la que calla, la que aniquila. Para alcanzarla habrá que hacerse viento, entrar por la hendidura de la roca, ser la lengua de fuego, flecha del Dios. Donde hicieron rodar las pulcras ánforas, se esconde. Sus palabras, piedras esparcidas. Un canto roto entre los pasos sordos y las espinas. En sus volutas ágiles, en sus asfixias verdes, en su seda imbricada, yo respiro. Dejo al polvo pegarse en mi costado, dejo al viento cantar entre mis dientes. En sus círculos órficos, en sus ojos geométricos, en su abrazo de sierpe, yo expiro. Gracias. Y voy ahora a leer
algunos poemas de un libro que se llama Bomarzo, que es un lugar que yo no había visitado cuando el libro estaba ya escrito y terminado. Fue una cosa muy rara que me pasó. Luego visité el lugar. Tampoco había leído una novela extraordinaria, que si la encuentran, léanla. Es de Manuel Mujica Laínez, se llama Bomarzo. No había la novela en ningún lado, luego alguien me la prestó, pero otra vez el libro ya estaba escrito. Y lo que pasó con este libro fue algo muy raro. Yo practico meditación hace más de 40 años, hace muchísimo tiempo, y a la meditación le debo muchos poemas e incluso libros enteros. Y en este caso estaba yo meditando muy de madrugada y oigo los primeros tres, lo que son ahora los primeros tres versos de este libro, que me parecieron interesantes. Me levanté para escribirlo y salieron los primeros dos cantos del libro, que son pues muy extensos. Los voy a leer ahora, pero sí me llamó mucho la atención todo este fenómeno. Desde luego que me puse a investigar como loca lo que podía de Bomarzo, porque empieza hablando de una conversación sobre el lugar y tiempo después vi que el lugar no me deparaba sorpresas, pero esa conversación había tenido lugar con un amigo que sí había estado en Bomarzo, pero más de 20 años antes. O sea, también me hizo preguntarme en dónde guarda uno esas cosas que pueden aflorar 20, 30 años después. Me acaba de pasar con un libro que estoy por terminar, que es un libro empezado hacía 30 años, y encontré unos poemas escritos entonces y los seguí escribiendo como cualquier cosa, como si los hubiera escrito el día anterior. Todo esto que estuvo perdido 30 años, ¿no? Entonces pasó algo así con estas conversaciones. Y bueno, lo menciono como un hecho interesante. No tiene que ver con el libro y no creo que ningún libro tenga que juzgarse ni apreciarse a partir de datos biográficos de nadie, porque ni vienen a cuento, ¿no? Bueno, entonces leo de todos modos los epígrafes y los primeros dos cantos. Uno es de Esquilo y dice: veían sin ver, oían sin oír, andaban como las formas de los sueños. Y el otro es de Genófanes y dice: queden conjeturadas estas cosas que se asemejan a las verdaderas. Bueno, y quisiera decir finalmente, Bomarzo es un lugar que está en Italia central, cerca de Viterbo, y que tiene unas esculturas extrañas, porque es de una de las cosas que derivaron del barroco, no son ya especialmente barrocas, pero que se hicieron a partir de afloraciones rocosas que había en las laderas del castillo, y que el duque de Orsini le pidió a un escultor que a ver qué hacía con eso que estaba saliendo. Hizo muchas esculturas, esta es una de ellas, que es la boca del orco,
es decir, del inframundo. Aquí cabe una persona de pie. Entonces, quien cruza esto puede sentir que entra al inframundo, pero al entrar hay 2 bancos y una mesita cuadrada, como para jugar ajedrez o cualquier otra cosa, lo cual es también muy raro, pero bueno. No fuimos a Bomarzo, sino en el hilo de esas largas conversaciones que siempre nos llevaban a las mismas fuentes, que pendían de las glicinas de unas pérgolas que quizá nunca existieron en Bomarzo. Se detenían de los silencios rememorativos del asombro y el miedo ante un umbral que cruzamos con los ojos cerrados, como si en la caverna de la mente aguardaran encuentros no queridos con viejos rostros de nosotros mismos, y el titubeo de la memoria y la expresión, las palabras que nos faltaban, la inflexión más débil, como un tobillo que flaquea, fueran por el temor de encontrarse otra vez en lo que ya se creía abandonado. Al pie del níspero, en esa banca que la maleza alcanzaba rasguñando las piernas, nos preguntábamos si en los jardines de Bomarzo alguien habría hablado así sobre el ser y el no ser, sobre aquello que va de uno a otro y existe más allá del uno y del otro, y aparecían junto al alambre de la cerca como arpías, torpes, ruidosas aves de corral, marcando un justo contrapunto a la arrogancia que había detrás de la pregunta. Bomarzo, al borde de un precipicio todo el tiempo, zanjando al paso los propios desafíos de la fortuna, llevando al límite la mano providente que de improviso podía volverse en contra. O tal vez siguiera por más tiempo guiando el cubilete que volteabas para dejar implacables 4 haces sobre esa mesa desvalida a las orillas del pueblo. O si llamabas con un gesto a un pájaro que al cabo de un minuto venía a acercarse a donde hablábamos, entre líneas del peso de lo real, del espinazo a punto de quebrarse bajo ese peso formidable, como Nietzsche en Turín. Y repartíamos a los vientos paliativos como obsequios de feria. Repasábamos los remedios ya probados, el fármacon fallido o fármacos, chivo expiatorio o cordero del sacrificio, pero ningún crucificado entre esos puntos cardinales de lo real nos salvaba ahora de nuestro propio desastre. Desviábamos la conversación detrás de cualquier brisa contraria. Cómo nos asustaba llegar al fondo y con cuánta habilidad interponíamos otros argumentos, preguntándonos si la doble entrada a la gruta de las ninfas ofrecía una salida, si los muertos que deambulaban en las sombras sublunares
¿Volvían aquí en las gotas de agua? ¿O qué podía rescatar de la pesadilla del espejo a un suicida atrapado entre dos mundos? Una mosca muerta pegada al bisel hacía discurrir sobre el ojo que se altera, sobre la percepción fallida, la distorsión acrecentada en los bordes de lo real, fraguando un engaño más perfecto, dando un contorno ambiguo a la brutalidad de la visión, el fármacos babeante, destrozado. Y acababa en lo real. ¿La verdad era lo real? Dos. En Bomarzo terminaban nuestros sueños. Era un depósito donde podíamos dejarlos como entes vivos, sabiendo que al volver a ellos habrían cambiado, estarían recubiertos de un polen tóxico y precoz, o de fragmentos de alas de insecto y hojas secas. ¿De qué se alimentaban? ¿Habitaría ahí el niño, pequeño Eros, rescatado del fango que crecía en la castidad? Los sueños eran en sí el gran sueño, resguardados en telas de crisálida, finas membranas de luz omnipresentes que no se atreverían a traspasar el ariete brutal de la razón. Anidaban en racimos como las mariposas nocturnas que el gato atrapaba la noche misma que nacían. Bomarzo, en la ventana que daba hacia el poniente, en la fatiga de los cerros con sus sombras largas, en las terrazas soleadas, en la clausura de breves travesías de un cuarto a otro, cuando caían a plomo el sol y sus demonios, y uno solo quería no saber. Los pensamientos reptaban inconformes, allegando a su sitio las presas frágiles del sueño, imponiendo en su ley el desencanto rutinario, la asedia mordaz, filtrada por las rendijas de la mente. Bomarzo, donde dejábamos asentarse como hojas de té los sueños flotantes, daban vueltas alrededor del cuarto con su penumbra, su luz láctea cayendo por la ventana hasta envolver un pequeño altar para Afrodita. Regresarían esas tardes desde las costas del Egeo, rocas sin arena ni playa, el mar abrupto entrando a saco por estratos de la memoria. ¿Cuál era el punto de inflexión? A partir de algún instante cedía el fiel de la balanza y comenzaba a pesar más lo ya vivido, y la memoria, engrosando igual que el cuerpo, se volvía de espaldas al presente. ¿Cuándo se olvida la avidez de esos días tan odiados o temidos, tan gozosos y gloriosos, que marcan su pulso como dientes petrificados?
deidades bifrontes, con un rostro fijo en los sueños y el otro en los enigmas, no saciados aún de la forma, de los signos impares, del vuelco de fortuna atrapando en el límite con su cauda de males la propia vida, nos preguntábamos, ¿y aquella puerta era esta misma puerta? No aquí, no todavía allá. Fibras alargándose aún como raíces hacia el agua de vida. La intolerable belleza, pálida sensación que se diluye en la pura quietud, la intolerable belleza de la muerte. La tarde naufraga sobre el río y en ese espacio intermedio, ese Nepantla, se avistan las dos orillas sin llegar a ninguna. Las palabras caen por la boca de la noche, se van volviendo astros difusos, pólipos de coral, van trenzando sus ecos entre lirios y nenúfares, los verdes tiernos de ese friso, duplicando sin fondo en los espejos, su ojo cómplice. Solo raíces reptando bajo tierra para emerger hacia un horizonte no sabido. El venado blanco desaparece en el bosque azul, el pez de oro brilla en el estanque solar y todo se concilia bajo esos signos. Sombras imantadas se vuelven nubes a la mitad del río, donde la vida se enreda o desenvuelve con los hilos de seda de la conciencia, con los hilos de lana de la memoria, y la usura del tiempo, la usanza del tiempo, devora sus imágenes. Un azogue fugaz entre las aguas del río escondido. Nepantla es un instante donde ronda la muerte. Crece hacia un tacto silencioso, hacia el centro del sueño, aguarda y se disipa o se aglomera en espacios huidizos. Nepantla, entre la luz y el párpado, entre el blanco y la flecha, entre el pez volador y la gaviota. Nepantla, entre los días y su cuenta. Ah, sombra de la memoria, danzando en las honduras verdes del estío. A punto de decirse, la palabra Nepantla huye, pequeño reptil ante la oleada de la noche.
a punto de eclipsarse, sus sílabas desplegándose húmedas, cerrándose otra vez en su secreto, se revierten en pensamiento y todo queda vibrando. Sellos no descifrables en esos sedimentos de conciencia. Nepantla, son sus sílabas un río de flores, vidas que vuelan. A la mitad del río devoran la visión. Entre lo que se llena y se vacía, discurren pequeñas manadas de criaturas de bosque, o sueños que se encadenan mostrando historias truncas, rostros furtivos, la sustancia de vidas enteras que se encienden y se apagan, oscilando en el aire solar o parpadeando leves como luciérnagas contra el azul lunar de un muro blanco. Entre el comienzo y el fin, una ola, una vuelta implacable a los principios, se sacude del mundo, se desnuda, se anticipa al final, queriendo cerrar el todo en sus comienzos, ayuntándose con su propia oscuridad, latiendo ciega desde su propio fondo. Y la noche abismal y la luz abisal, y en medio este tenue lampareo. A la mitad del río, un silencio devora el instante, lo hunde en un vórtice oscuro, tibio, como una entraña. Madre muerte, con su incógnita por despejar, su rúbrica imprevista. Río escondido, un río distinto como río del cielo, un río de aguas turquesas. Y el sueño fija en él todas las tardes suaves, habidas en el mundo. Un río, ¿de qué mundo? Y leo de la parte final también. Nacen las cosas enamoradas de su muerte, flotan dispersas o se encienden como abejas en un sueño obstinado. A mitad del verano, pájaros de 400 voces, hojas que el viento mueve, hojas de nácar, hojas vibrátiles. Se encierran los murmullos en un punto de luz, donde el destino devora sus marañas y el aire se esclarece. Las cosas se refugian en su muerte, se acaban los pasos y las piedras cantan. Grutas y manantiales, cerros sagrados, diosa fecundada por legiones de avispas, virgen siempre nueva, siempre inacible e insumisa, jugando a volverse garra de león, lengua de hoguera, espina de ceiba, huracán, hermana del espejismo,
y del eco, jugando a revertirse en luz de luna y en rocío, en nubarrón, en semilla, en flor. Visitan libélulas el agua, abejas, inmateriales ya. Entre lo que se sabe y lo que no, las letras se deslíen en un murmullo de agua y sus voces ascienden a las bóvedas o caen trenzando sus hilos en cascada. Entre un instante y otro, el relámpago, donde se abre la visión, la fuga hacia el centro del ojo, el espacio inmutable detrás de lo que existe y lo que no. La luz te alcanza incontenible, te disuelve en sí misma. El mundo es un leve parpadeo. Nepantla, sus riberas se pierden. Aguas perfumadas sobre las limpias piedras, aguas que giran puliendo el fondo suave, aguas que sueñan. Transparencias que la luz devana, gruta encendida. A la mitad del río juntan las dos orillas sus partículas, hacen un mismo color, una sola substancia. Nepantla, donde aquí es allá, adentro es afuera, arriba es abajo. Sus sílabas se pierden de su suelo, de su sueño. Hay un puro fluir entre bandadas de loros, más allá del flamboyán, en lo que no se sabe ni se ve. Pues hasta aquí la lectura. Shiva Stotravali de Utpaladeva, que quiere decir guirnalda de himnos a Shiva. Y estamos ahorita con otro proyecto, que es todo el libro 9 del Rig Veda, que son los himnos dedicados al Soma. El Soma era la bebida sagrada. Decían que era la bebida de los dioses. En sánscrito se llamaba Amrita, que es la misma raíz de ambrosía en griego, y que era también la bebida de los dioses en el Olimpo. Entonces hay todo un libro del Rig Veda dedicado al Soma, y es un proyecto que pues ya empezamos a trabajar en él, pero qué bueno que él traduce, yo no sé. ¿Puedo? Es que quería hacerle una pregunta relacionada con lo que están comentando, porque a la hora de la comida nos platicaba Elsa que está trabajando en la traducción de 32 poetas místicos de la India, y entonces es un tema muy interesante, porque habrán notado que en los poemas que nos leyó son de corte principalmente griego, pero saben ustedes que otra de las venas de la poesía de Elsa es precisamente la India. Aquí estaba este libro, Canto Malabar, que es uno de tus libros, de mis favoritos, muy, muy interesante. Y también este otro libro, La Locura Divina, que son traducciones de poetas, mujeres, doncellas, vírgenes, místicas, no todos, pero quería preguntarte sobre eso. Estuve en una presentación donde estuvo mi amigo Urso Sartoris contigo ahí en el CENART,
y que nos contaras un poquito de esta vena, la vena de la India y además de tu labor como traductora, Elsita. Sí, pero son traducciones del inglés y del francés, porque estos poemas se escribieron, como en los de este libro, en 6 o 7 idiomas distintos, aparte medievales, o sea que han evolucionado ya mucho las lenguas, y para mí es fascinante la poesía y las vidas de estos poetas místicos, muy piraditos todos, pero son fantásticos. Entonces, pues esto sí he hecho. Y traje unos libros, pero no para venta, para obsequio, pero son muy poquitos. Yo no sé qué tendrá que hacerse, si rifarse o los aventamos.